¿Y la economía? ¿Qué va a pasar estos meses? ¿Y qué va a pasar los próximos si gana Alberto? ¿Qué pasa con los últimos meses de Macri y con los primeros de Alberto? Porque si vamos a hacer análisis, la verdad que los análisis de cómo sería el país con Macri más o menos los tenemos claros todos, ¿no? ¿Cómo sería el país de Alberto? ¿Y qué pasa estos últimos meses? Ayer un dato que pasó medio desapercibido en el informe del FMI. El FMI dio un dato que los argentinos no teníamos disponible, y es que las reservas netas del Banco Central son de 11.900 millones de dólares. Solamente 11.900 millones de dólares. Está a punto de romper el piso de los 10.000 millones, de entrar en zona roja, de peligro. Ese es el dinero disponible para pagar deudas, es decir, nada. Muy poquito. Y como vende más o menos 60 millones de dólares por día, eso va disminuyendo constantemente. Y eso en tanto y en cuanto no haya una corrida, porque claro, si las PASO dan un triunfo de Alberto de 7, 8 o 9 puntos, entonces va a haber una corrida. Y entonces va a haber que gastar más dólares. ¿Y qué pasa si se acaban los dólares? Bueno, vos sabés. Sube el riesgo país, porque esos dólares son para pagar la deuda. Y sube el precio del dólar. Y atrás de ellos, los alimentos. ¿Y qué pasa si no sucede? Ahí hay todo un tema, ¿no? Porque da toda la impresión de que por los vencimientos que tiene Argentina y por las escasísimas reservas que quedan, esto va a pasar tarde o temprano, ¿sí? Este problema se va a poner sobre el tapete tarde o temprano. ¿Y qué es mejor, que le ocurra a Macri o que le ocurra a Alberto? ¿Qué es mejor, que Alberto asuma caminando el precipicio o que el que se caiga es Macri? Recordemos, cuando asume Néstor Kirchner, Duhalde se había comido toda la devaluación, para mi gusto mal hecha, la salida de la convertibilidad. Había pasado la parte oscura. Néstor, es cierto, recibía un país minado de pobreza, de desempleo, de indigencia, pero la bomba ya había explotado. ¿Le dejará a Macri una bomba por explotar a Alberto o le dejará la bomba explotada? Y vos decís, ¿pero qué diferencia hay, Roberto, que ocurra esto en noviembre o en diciembre? Bueno, que al que le ocurre es el culpable. Que al que le ocurre es el culpable. Un gobierno como el de Alberto, que asumiría con los poderes fácticos en contra, con Estados Unidos en contra, con Brasil en contra, con el FMI en contra, si encima se encuentra con que a los 3 meses se tropieza, la pucha, qué problema, ¿no? Entonces, si esto va a ocurrir, y por las escasas reservas que quedan es muy factible que ocurra, bueno, que le pase a él. Ese es un tema. Y lo más factible es que le pase a Macri. Lo más factible es que en ese corredor, desde las PASO hasta la primera vuelta, Macri tenga una corrida cambiaria importante. ¿Y qué va a pasar después? La fuga de los últimos 12 meses de Macri es mayor que de las 12 años de Cristina y Néstor. ¿Y por qué? Bueno, primero porque obviamente los organizadores de la fuga son ellos, los grandes fugadores están en el gobierno, pero además porque desarmó todo tipo de control de cambios. Y no solo eso, sino que han logrado que la gente piense que es algo así como una mala palabra el control de cambios. Han logrado que algo que ocurre en todo el mundo, de hecho ocurre acá, en Chile, en Colombia, en Perú, que el país cuide las divisas, sea una mala palabra. Hay una fuerte presión, ellos le pusieron un nombre cepo, que lo extienden a cualquier cosa, ¿sí? Ahora bien, lo que quiere hacer el equipo de Alberto es volver a la estructura de control de cambios que tuvo Néstor Kirchner en los primeros 4 años. Es decir, que el campo tenga un tiempo
para liquidar, que no sea indefinido, que dentro de los 6 meses, por ejemplo, tenga la obligación de liquidar las divisas. ¿Para qué? Para que haya oferta de divisas en Argentina. Que cuando vengan los inversores tengan encajes, es decir, que si quieren ir corriendo, armar una corrida, en un momento, pierdan esos encajes, que en general son el 30% del capital que ingresaron. Que haya un límite importante, pero límite al fin, 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares por mes. Es decir, que no te puedas llevar 500 millones. Esas cosas las quiere hacer Alberto y fueron normales en toda la historia argentina y son normales hoy en el mundo. Pero en Argentina se está intentando decirle a la población que eso es algo así como comunismo, populismo o llámale como quieras. ¿Y qué otras cosas va a poder hacer Alberto? No mucho. Va a estar caminando en un precipicio tratando de no caerse. Pero me decían algunas cosas y mirá, el PAMI está entregándole medicamentos a 2 millones de personas menos que en 2015. Bueno, eso se va a solucionar de inmediato. El PAMI le va a dar medicamentos a todos. Y el plan Remediar, para que todo argentino que no pueda comprar medicamentos lo va a tener, claro que lo va a tener. Es decir, todas esas aberraciones en las que fue incurriendo el macrismo van a ser solucionadas rápidamente, en los primeros meses. Y se va a detener la caída. Y se va a detener la caída. Es muy factible que no haya una baja de tarifas, pero sí va a haber una desdolarización de las tarifas. Es decir, las tarifas no van a subir al ritmo del dólar. Y seguramente se va a mirar qué pasa con la tarifa social, qué pasa con la gente que realmente no la puede pagar. Es decir, se va a trabajar mucho en lo micro, porque en lo macro va a estar contra las cuerdas. Lo que tiene que evitar Alberto Fernández es un default. Un default que si parte de 40 a 45% de pobreza nos lleva al 80%, nos lleva a la Venezuela pre-Chávez, que es la que no les gusta a nuestros economistas vernáculos, pero era cuando llegó Chávez y los últimos 50 años antes de eso, Venezuela tenía 80% de pobreza siempre. El gobierno de Alberto entonces va a ser un gobierno que va a empezar cuidándose de no caerse. Y va a apostar mucho a vaca muerta. Ahí va a haber grandes discusiones porque a veces tenés que ceder a algunas empresas para que inviertan, pero una parte importante de ese proyecto es llegar a 2023 con un ingreso de dólares por exportación de 40.000 millones de dólares. Eso cambiaría totalmente el sector externo argentino. Haría que dejen de faltarnos dólares, por lo tanto dejaríamos de correr atrás del dólar, que es el gran problema que tuvimos en las últimas décadas. Va a haber que hacer algunas inversiones, que esperar que las traigan, que negociar, que ceder seguramente para exportar el gas. Va a haber que exportar gas licuado, va a haber que poner una tremenda empresa ahí que cuesta como 6.000 millones de dólares para que haga ese trabajo. Pero todo está dado para que ocurra. Es decir, van a ser años en los que vamos a dejar de caer, en los que se van a recuperar rápidamente algunos derechos que se perdieron de manera vergonzosa, y que si todo sale bien, y que si no explota, puede tener el final feliz de una vaca muerta que nos tranquilice, que nos saque de la crisis, y que con esos dólares podamos invertir para industrializar el país. Un proyecto peronista. Ahora, para llegar ahí tenemos que saltear estos meses. Entre las PASO y octubre hay peligro, porque también la cuestión es que la corrida la tenga Macri, pero que no valga 100 el dólar, ¿no? Porque si no, si vale 100 estamos todos muertos. Y estos tipos, si ven que van a perder, ¿tendrán ganas de dejar las cosas más o menos ordenadas o tendrán ganas de dejar un desastre? Todas esas cosas están abiertas y todos los días en planillas de Excel los economistas de Alberto van anotando para ver en qué se encuentran. Tienen mucha desconfianza de los datos que nos están dando. Desconfían del superávit comercial, desconfían del superávit fiscal, desconfían de los datos que les está dando el gobierno. Recién cuando se sienten ahí, van a tener total conciencia de qué nos dejó Macri,
Lo que se sabe es que la herencia es muy, muy, muy pesada.